Bienvenidos a Relatos del Oculto, el espacio donde el misterio, lo paranormal y el terror convergen para traerles las historias más impactantes y escalofriantes que jamás hayan escuchado. Si crees que lo has visto todo, piénsalo dos veces, porque esta noche abrimos las puertas a lo inexplicable. En esta emisión especial exploraremos dos historias aterradoras que nos llegan directamente desde el corazón de México, narradas por quienes vivieron estas experiencias en carne propia. Acompáñanos a las sombras de la Sierra de Durango y a las antiguas tierras de Pachuca Hidalgo, donde el susurro de las brujas aún acechan a los incautos que osan cruzarse en su camino. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Prepárense para relatos narrados con un detalle estremecedor que te harán dudar de lo que crees real. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas emisiones. Cada semana traemos historias que erizarán tu piel, porque en este programa la oscuridad nunca descansa. Ahora apaga las luces, siéntate cómodo y presta atención. Pero cuidado, esta noche las sombras podrían no estar tan vacías como parece. Esta historia nos las manda María del Pilar Contreras, oriunda de Durango, 47 años. María del Pilar relata un episodio que vivió en su juventud cuando acompañó a su abuelo a un rancho en lo más profundo de la Sierra de la Madre Occidental, un lugar rodeado de misterio y marcado por el folclore local de las brujas y seres oscuros. Siempre he creído que las montañas tienen memoria, son testigos silenciosos de las vidas que pasan a través de sus senderos, de los secretos enterrados en sus cuevas y de los lamentos que se llevan el viento. Así empieza mi historia, aunque aún me despierta por las noches, cubierta de sudor frío y con los ecos de un susurro lejano en mi oído. Siempre he creído que las montañas tienen memoria, son testigos silenciosos de las vidas que pasan a través de sus senderos, de los secretos enterrados en sus cuevas y de los lamentos que se llevan el viento. Así empieza mi historia, una que aún me despierta por las noches. Era el verano de 1993 y tenía apenas 16 años. Mi abuelo, don Francisco Contreras, un hombre de mirada severa pero con un corazón que solo mostraba en contadas ocasiones, me pidió que lo acompañara al rancho de un viejo amigo en la sierra. Me dijo: necesito ayuda con las mulas, alguien con ojos jóvenes para andar por esos cerros traicioneros. Me dijo con su voz grave. La verdad, no me emocionaba mucho la idea. La sierra era hermosa, sí, pero también implacable, y las historias que mi abuela contaba sobre las brujas que rondaban por esos caminos me erizaba la piel. Llegamos al rancho después de un día entero de cabalgata. El aire era diferente allí, más pesado, como si alguien invisible se parara sobre nuestros hombros. Don Manuel, el dueño del lugar, nos recibió con una sonrisa torcida. Era un hombre alto, de cabello canoso y ojos que parecían mirar más allá de lo visible. Bienvenidos, llegaron justo a tiempo, dijo, aunque no supe para qué. Mientras desencillábamos los caballos, noté que el rancho parecía desolado. Las paredes de adobe estaban agrietadas y las ventanas cubiertas con tablas, y los pocos animales que quedaban parecían muy nerviosos. Esa noche, mientras cenábamos tortillas recién hechas y un guiso que no quise preguntar qué contenía, don Manuel empezó a contar historias. Por estos cerros se han visto cosas, don Francisco, cosas que no deberían andar entre los vivos, dijo con un tono que hizo que la leña en el fogón pareciera chisporrotear más fuerte. Mi abuelo soltó una carcajada, pero yo no podía dejar de sentir que alguien o algo nos observaba desde la oscuridad que rodeaba toda la casa. Me desperté de golpe. Pasaba la medianoche. El viento
Soplaba con fuerza, pero lo que me había despertado no era el aire, sino un grito. Era un alarido agudo y desgarrador, como si alguien estuviera siendo despedazado vivo. Me quedé completamente paralizada, tratando de convencerme de que lo que estaba escuchando lo estaba soñando. Pero entonces lo escuché de nuevo, más cerca esta vez. Me levanté temblando y fui a buscar a mi abuelo. Lo encontré en la cocina con un rifle en las manos. ¿Escuchaste eso, niña?, me preguntó, sus ojos llenos de tensión que nunca había visto en él. Don Manuel apareció poco después, con una lámpara de petróleo. ¿Es ella?, dijo en voz baja. La bruja. ¿Qué bruja?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada palabra. La que ronda por aquí desde hace años. Se dice que vive en una cueva al otro lado del cerro, pero no es humana, no del todo. Aparece cuando hay luna llena, como esta noche, y si te atrapa fuera de casa. Su voz se apagó, pero no hacía falta que terminara la frase. Mi abuelo, que siempre había sido un hombre escéptico, no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Todo lo que yo necesitaba saber. Estaba tan asustado como yo. La cueva maldita. A la mañana siguiente, don Manuel nos llevó a la cueva que había mencionado. No quiero que anden por aquí sin saber lo que estaba enfrentando, dijo. El camino era empinado y lleno de piedras sueltas, y sentí como si los árboles nos observaran, sus ramas alzándose como manos esqueléticas hacia el cielo. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, un escalofrío recorrió mi espalda. La abertura parecía una boca abierta, con estalactitas que colgaban como dientes amarillentos. Dentro, el aire era frío y húmedo, y había un olor metálico como de sangre vieja. Dicen que aquí la encontraron por primera vez, explicó don Manuel. Una mujer desnuda y cubierta de barro, con ojos tan negros como el abismo. Al principio pensaron que estaba perdida, pero cuando trataron de ayudarla, se transformó en algo que no era humano. ¿Qué pasó con ella?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que nunca salió de aquí, que su espíritu quedó atrapado en esta cueva. Otros dicen que es ella quien atrapa a quienes se atreven a entrar. La primera señal. Esa noche, el grito volvió. Esta vez no estaba en la lejanía. Venía justo afuera de la ventana. Me asomé, movida por una mezcla de miedo y curiosidad, y lo que vi me hizo retroceder con un jadeo. Había una figura de pie en el patio. Era una mujer, o al menos eso parecía a simple vista. Estaba completamente inmóvil, con el cabello cubriéndole el rostro y los brazos colgando como si fueran demasiado pesados para levantarlos. «¡No mires!», gritó don Manuel, tirándome al suelo. «Si la miras a los ojos, te llevará con ella». Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se detendría. «¿Qué es eso?», susurré temblando. «Es la bruja, no le abras la puerta ni hagas ruido. Si cree que no hay nadie aquí, se irá». Nos quedamos inmóviles, esperando en la penumbra. Mi abuelo se aferraba al rifle, pero incluso yo podía ver que sus manos temblaban. El viento se colaba por las rendijas de la casa, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y podrumbre. De repente, la mujer comenzó a moverse. No caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran bastante erráticos, como si cada paso fuera un espasmo. Se acercó a la puerta y golpeó con fuerza.
¡Déjame entrar!, gritó con una voz que sonaba como 1000 voces mezcladas. Quise gritar, pero don Manuel me tapó la boca. No le contestes, murmuró apenas audible. El golpeo continuó, por lo que parecieron horas. Finalmente la mujer se alejó, pero no sin antes dejar escapar una risa que me heló la sangre. Huellas en la tierra. Al amanecer, salimos a inspeccionar el patio. Las huellas que encontramos no eran humanas, eran profundas, con marcas que parecían de garras. Había algo más, un rastro de cenizas que llevaba hacia el bosque. Esto no es bueno, dijo mi abuelo. Encendió un cigarro con manos temblorosas. Si dejo un rastro, quiere que lo sigamos. No podemos ignorarlo, respondió don Manuel. Si no hacemos algo, volverá y no se irá sola. La decisión de seguir no fue fácil, pero mi abuelo y don Manuel insistieron en que era lo correcto. Tomamos provisiones y partimos hacia el bosque, siguiendo las cenizas. El camino era cada vez más oscuro, como si los árboles estuvieran cerrándose sobre nosotros. Podía sentir cómo algo nos observaba, algo que se mantenía justo fuera de nuestro alcance. El altar profano. Después de horas de caminar llegamos a un claro. En el centro había un altar improvisado hecho de ramas y piedras, cubiertas de sangre seca. Había velas negras encendidas y en el suelo figuras extrañas dibujadas con cenizas. No deberíamos estar aquí, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Es demasiado tarde para retroceder, respondió don Manuel, inspeccionando el altar. Mira esto. En una de las piedras había grabado un símbolo que ninguno de nosotros reconocía, pero que parecía emitir un leve brillo. Al tocarlo, don Manuel se sobresaltó, como si algo lo hubiera quemado. Nos están observando, susurró mi abuelo, apuntando con el rifle hacia los árboles. Fue entonces cuando escuchamos un susurro que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Era una lengua extraña, gutural y llena de odio. El rostro en oscuridad. El susurro se hizo más fuerte y de entre los árboles apareció una figura. Era la mujer de la noche anterior, pero ahora podía verla con claridad. Su rostro era una mezcla grotesca de la belleza y el horror, como si estuviera atrapada entre dos mundos. ¿Qué quiere de mí?, preguntó con una voz que resonaba en mi cabeza. Nada, respondió don Manuel, dando un paso hacia atrás. Queremos que nos dejes en paz. La mujer rió, un sonido que hizo que los pájaros enmudecieran. Ya es demasiado tarde para eso, dijo extendiendo una mano hacia nosotros. De repente, todo se volvió un caos. El viento sopló con tal fuerza que nos tiró al suelo. Las velas del altar se apagaron y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Mi abuelo disparó el rifle, pero la bala pareció atravesar a la mujer sin causarle daño. Ella se desvaneció en la oscuridad, dejando detrás un eco de su risa. La maldición revelada. El rostro de don Manuel estaba cargado de culpa. Aunque confesó era aterradora, lo que más le heló la sangre fue la calma con la que lo dijo, como si ya estuviera resignado a su destino. Pensamos que acabaríamos con ella al quemarla, continuó, pero su espíritu no se fue. Juro que volvería y pareció cumplir su promesa. Ha estado esperando, fortaleciéndose, y ahora está aquí por nosotros. Miré a mi abuelo esperando que negara lo que acabábamos de escuchar, pero su rostro reflejaba la misma gravedad. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté tratando de mantener la compostura. Don Manuel encendió un cigarro y exhaló lentamente. La única forma de detenerla es encontrar lo que queda de ella y destruirlo de nuevo. La búsqueda de los restos. El día siguiente estuvo cargado de una tensión insoportable. La casa parecía más oscura,
como si el sol se negara a iluminarla. Decidimos seguir el consejo de don Manuel y buscar los restos de la bruja, aunque nadie sabía exactamente dónde podrían estar. Cuando la quemamos, lo hicimos cerca del río, en un claro donde hasta ahora está cubierto de maleza, dijo don Manuel. Es posible que algo haya quedado allí. Armados con machetes y el rifle de mi abuelo, nos dirigimos al río. El camino estaba lleno de espinas y de ramas caídas, y la sensación de ser observados nunca desapareció. Cuando llegamos al claro, el lugar parecía marcado por el tiempo. El suelo estaba negro y estéril, como si nada hubiera crecido allí en décadas. En el centro había una pequeña pila de piedras cubiertas de musgo. Ahí es, murmuró don Manuel quitándose el sombrero. Empezamos a retirar las piedras con cuidado, y debajo encontramos huesos carbonizados. Mi estómago dio un vuelco al verlos, pero don Manuel ni se inmutó. Esto es lo que queda de ella, dijo sosteniendo un fragmento del cráneo en la mano. De repente, el viento se levantó con una fuerza brutal y un susurro lleno del aire. No era un susurro humano, era como el lamento de 1000 almas atrapadas en un grito. ¡Vamos!, gritó mi abuelo, pero antes de que pudiéramos movernos, una figura apareció entre los árboles. El enfrentamiento final. La figura avanzó hacia nosotros con movimientos lentos y calculados. Era la misma mujer que habíamos visto antes, pero esta vez su apariencia era aún más aterradora. Su piel parecía derretirse como cera bajo una llama, y sus ojos eran de 2 pozos negros que absorbían toda la luz. Creyeron que podían detenerme, dijo, con una voz que resonaba en nuestras cabezas. Pero yo soy eterna, soy la oscuridad que ustedes mismos alimentaron. Don Manuel intentó hablar, pero la bruja levantó una mano y él cayó al suelo inmóvil. Mi abuelo apuntó con el rifle y disparó, pero la bala no tuvo ningún efecto. ¡El fuego!, gritó don Manuel recuperándose con esfuerzo. El fuego es lo único que puede dañarlo. Tomé la lámpara de petróleo que habíamos traído y la arrojé hacia la bruja. La lámpara se rompió al impactar y el líquido inflamable se esparció en su cuerpo. Mi abuelo encendió un fósforo y lo lanzó hacia ella. El grito que salió de su boca no era humano, era un sonido que parecía desgarrar el aire mismo. Su cuerpo comenzó a arder y el humo que salía de ella tenía un olor nauseabundo. Esto no ha terminado, dijo antes de desvanecerse en un torbellino de cenizas. Regresamos al rancho en completo silencio. Don Manuel estaba pálido y mi abuelo parecía haber envejecido años en cuestión de horas. Aún habíamos destruido los restos de la bruja. Sabíamos que su presencia aún se sentía en el aire. Esto es solo en principio, dijo don Manuel con la mirada perdida. El mal no desaparece tan fácilmente. Siempre encuentra una forma de volver. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en la pared parecía moverse y cada crujido de madera me hacía saltar. Me prometí a mí misma que nunca volvería a ese lugar, pero sabía que el recuerdo de lo que había visto me seguiría para siempre. Al día siguiente dejamos el rancho. No miré atrás y nos alejábamos, pero podía sentir que algo nos observaba desde la distancia, esperando el momento adecuado para volver. Esta historia es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, fuerzas que existen más allá de nuestra lógica. Si alguna vez escuchas un susurro en la oscuridad o ves una figura que no debería estar ahí, recuerda, no todas las puertas deben abrirse y no todos los secretos deben ser revelados. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que el mal realmente puede ser derrotado o simplemente cambia de forma y regresa? Si tienes una experiencia similar, compártela con nosotros. Tal vez juntos podamos desentrañar los misterios que habitan en la oscuridad. Gracias por escuchar esta historia, queridos amigos de Relatos del Oculto.
y les pido que se suscriban y activen las notificaciones para que sigamos disfrutando de estos relatos de terror y hagamos crecer esta hermosa comunidad. Suscríbanse.